Bueno, muy buenos días, muchas gracias por estar una vez más en nuestras charlas de estrategias, este encuentro que tenemos mensualmente post informe de Luzda, donde tratamos de hacer una revisión de lo que estuvo pasando durante el mes pasado y de lo que se viene, del panorama económico, de la mano de nuestros amigos de Empiria, en este caso con el representante Matías de Luca, y desde el lado del agro, todo el panorama del agro y lo que va a pasar, analizando el informe de Luzda y un poco cuáles son los pasos a seguir en esta coyuntura que tenemos tan compleja. Sebastián Gabaldá, un amigo de la casa ya de muchos años. La idea es hacer una charla que dure no más de una hora, hacerla lo más breve posible, entendemos que los tiempos son importantes. Las preguntas están abiertas, en la medida que vayan teniendo preguntas, vayan enviándolas, que las vamos a tratar de ir contestando. La, La idea es media hora de economía y de revisión de lo que está pasando. Me imagino que Mati nos va a estar hablando un poco de posibilidades de salir del cepo o no. Hoy tenemos un escenario que pareciera claro, tasa al 4%, devaluación al 2%, un camino que nos va marcando el gobierno. Hay que ver cómo lo leemos y cómo podemos ir siguiendo con eso. Sebastián, nos dirás existencias, panorama, qué pasa en el mundo, cómo pasó Brasil la situación del exceso de agua, la seca en Rusia, el buen estado de los cultivos en Estados Unidos, bueno, cómo es esta evolución, relación insumo-producto, un poco la columna vertebral que necesitan hoy nuestros clientes para la toma de decisiones y acompañado de eso, nuestro compañero, el Pejerrey, que está siempre dispuesto a traernos estrategias para ir acompañando los comentarios de ustedes. Y desde ya que atrás hay un equipo muy grande, comandado desde la parte de finanzas por Guada Gardiol, que también está a disposición. Estas charlas son genéricas, nosotros le hablamos a una gran comunidad, representamos una gran comunidad, pero lo que queremos siempre dejar en claro es, después vemos cada individualidad y cada cliente nos puede venir a hacer esperamos que nos vengan a hacer preguntas puntuales sobre su posición. Siempre lo que decimos acá es genérico, es una columna vertebral, una línea de pensamiento de lo que estamos viendo y a raíz de eso después hacemos disparadores individuales. Muchachos, desde ya muchísimas gracias por estar, bienvenidos una vez más. Y Mati, si querés ir arrancando, Encantado, gracias, Pato. Entiendo que están pudiendo ver mi pantalla. Es perfecto. impecable. Bueno, vamos a meternos un poco de lleno en lo que es la coyuntura. Vimos que Mayo viene acompañado de un saltito en el contado, ¿sí? Estuvo planchado durante 2, 3 meses, incluso con algunas revisiones a la baja. Hoy está bastante estacionado en lo que serían los 1.300 pesos por dólar. Fíjense que desde una perspectiva histórica, bueno, si lo comparamos contra el gobierno anterior, sí es un nivel mucho más bajo, pero tenemos que tener presente que no era un tipo de cambio de referencia, ¿no? Teníamos un desequilibrio fiscal que cada vez se hacía más agudo, que se financiaba con maquinitas, ¿sí? Distintamente de los canales, el año pasado se emitieron 4 puntos del PBI, entonces eso en un contexto de cepo, básicamente resultaba una brecha que volaba. Entonces, esos fundamentals hoy son totalmente opuestos, ¿sí? Tenés control monetario, de hecho estás achicando la cantidad de dinero, vas recortando las fuentes de emisión, fíjense que ya los pasivos del Banco Central cada vez son menores, entonces todos los motores de emisión de pesos están apagados, entonces eso va haciendo que el dólar paralelo debiera ser mucho menor a lo de los últimos años. Respecto de los últimos, si quieren, 15, bueno, está ahí, está todo, unos 1.400 en promedio, pero a lo que voy con esto es, me parece que hoy el contado de 1.300 debería operar más como un techo que como un piso, ¿sí? Y mismo con una brecha que ya está en el 45%, me parece que, al menos de corto plazo, digo, esto es un programa económico que la realidad es que lo vamos viendo en el día a día, viendo cómo llegan las noticias, lo que nos deja saber el equipo económico. Entonces, nos va forzando a tener que hacer un horizonte de 2, 3 meses y ir ajustando en la marcha. Entonces me parece que para los próximos meses vuelve a tomar un poco de interés el carry en pesos, considerando que la brecha en estos niveles del 45 parece estar en un máximo.
Mismo me meto con la parte monetaria, ¿no? De que al no haber tantos pesos, ¿sí? El gobierno está absorbiendo esa cantidad de pesos y los saca de circulación. ¿De dónde van a salir los pesos que vayan a propulsar una corrida? El rayo detrás es ese. Entonces, creo que estos 1.300 deberían ya por lo menos mantenerse esta estabilidad. En términos de reservas, disculpen, hemos visto una recomposición bastante acelerada, ¿sí? Se compraron 17.000 millones de dólares desde el Banco Central, en el medio hubieron pagos de deuda, pero la realidad es que el ritmo de compras ha sido muy acelerado, fue ayudado, o sea, estuvo apalancado por el calendario que se le impuso a las importaciones, por una cuestión de lo que es la capacidad de generar y de demandar dólares de la economía. Si no se hacía ese esquema, no se lograba. Lo que debería suceder hacia adelante es que esta pendiente que es de 45 grados se empieza a mesetar, pero lo que voy es, no debería ser una mala noticia, sino que está dentro de lo esperable, ¿sí? Porque los primeros 4 meses la recomposición de reservas fue más acelerada por el diferimiento de importaciones. Ese flujo ya está normalizado, siguen corriendo con el calendario, pero incorporaste, o sea, capitalizaron un cuatrimestre de compras mucho más agresivas, ¿sí? Como vemos, esta segunda parte del año, bueno, viene con otro perfil en términos de flujo, ¿sí? Fíjense que lo que fue el primer semestre, uno compara lo que era un flujo diario promedio que se negociaba en MAE, y este año, claramente, en promedio estuvo, los primeros 5 meses del año estuvo por encima de lo que fueron los últimos años. Acá excluyo el 2023 por el tema de la sequía. Pero fíjense, quizás dicen, bueno, la verdad que 50 millones diarios no es diferencia, pero claro, 50 millones por 20 días hábiles son 2.000 millones de dólares extras por mes, ¿sí? Que para una economía argentina, que la realidad es que es una economía chica, si tenemos un mercado que es chico, tenemos 45 millones de habitantes, bueno, 2.000 palos por mes sí hacen la diferencia. Esto estuvo apalancado en overshooting del tipo de cambio, crawling al 2, inflación alta, entonces eso incentivaba las liquidaciones tempranas y postergaba las compras de divisas. Bueno, creo que eso ahora va a empezar a normalizarse porque ya ese, ese margen es cada vez menor y es lo que vemos desde la derecha, que es el ritmo de compras del Banco Central. Al principio promedió 150 millones de compras diarias, la última semana estuvo en 20. ¿Es señal de alerta o no? Miren, yo lo que les diría es, hay que seguirlo de cerca, ¿sí? Lo que tenemos que tener en claro y conectándolo con esto que comentaba de las reservas es, incluso proyectando que a fin de año las reservas netas estén en la órbita de los 3.000 millones positivos, de vuelta, partimos de 11.500 negativos, terminar en 3.000 positivos es un notición. Incluso con esas proyecciones, significa que más o menos el Banco Central debería estar comprando en promedio entre 40 y 50 millones diarios todos los días durante el segundo semestre. ¿A qué voy con esto? No vamos a volver a los 150 de compras diarias, pero si estamos promediando los 40-50, vamos a llegar a buen puerto, ¿sí? Después, en términos de lo que es blend, ¿sí? Hablábamos de que la brecha era del 45% con este contado de 1.300 que funcionaba más como techo. En teoría, según lo que estaba pactado con el FMI, a fines de junio el blend tenía que terminar. La realidad es que no se hizo mayores aclaraciones al respecto. Pero sí, en algunos tweets de parte del equipo económico se habló de que, bueno, el crawling en 2 seguía, de que el blend seguía. Entonces, da la sensación, no lo quiero afirmar porque la realidad es que no tengo información oficial, pero al menos daría la sensación de que la intención de continuar con el blend estaría, ¿sí? Y también acá hay una buena noticia que es cuando uno contrasta lo que es las importaciones efectivamente pagadas contra el pago hipotético que debería haber sido, de acuerdo a esto que impuso el Banco Central de la calendarización,
bueno, uno empieza a ver que más o menos un 15% de las importaciones parecerían estar canalizándose por el contado con liqui. Entonces, eso es un 15% de reservas que los importadores ya cancelaron y no se las van a pedir al Banco Central. Entonces, uno dice, bueno, si sacrifico el 20% en compra de reservas para que vayan al contado, bueno, está más o menos calzado con este 15% que al Banco Central no le van a pedir. Entonces, podría ser un fundamento eventual para la continuación del dilema. ¿Bien? Ahora metiéndome un poquito más en lo monetario que charlábamos de la cantidad de pesos que hay en la economía, fíjense cómo se desplomó sobre todo la barra verde que eran los pasivos remunerados del Banco Central. Si esta gestión está obsesionada con ese tema, recibió 9 puntos del PBI solamente de pasivos remunerados, las famosas LELIQs. Las LELIQs migraban a pases, ¿sí? Se transformaban en pases, que la diferencia es las LELIQs vencían a un mes, los pases son a un día, y sobre eso pagan intereses. Entonces, este gobierno atacó ese tema de lleno, propuso una tasa negativa muy negativa, y al mismo tiempo lo fue potenciando con recompra de deuda del Banco Central, o sea, esa forma de destruir pesos, porque el Tesoro se endeuda, se hace de pesos y después le compraba al Banco Central bonos. El Banco Central tenía bonos del Tesoro, ¿sí? Es decir, el Tesoro le recompra deuda al Banco Central, entonces cancela deuda y al mismo tiempo, al comprarle esos bonos, le devuelve pesos al Banco Central. Entonces el Banco Central absorbe circulante y lo destruye, por así decirlo. Ese tipo de operaciones fue permitiendo que esta barra verde de pasivos remunerados se desplome y el puntapié fue permitirle a los bancos que lo que tenían en pases lo puedan ir a depositar en LECAPs. ¿Qué es esto? Las LECAPs son letras a tasa fija de corto plazo, más o menos, si tenés a 2 semanas, un mes, 2 meses, tres, hasta seis, un poquito más. El punto con esto es, se tuvo que flexibilizar la regulación bancaria porque los bancos tienen límites al financiamiento del sector público. Bueno, básicamente se hizo un impasse y dijeron, lo que vos saques de pase, si lo lleves a LECAPS, no te computa para ese límite. ¿Sí? ¿Qué permite esto? Que el Banco Central baja la base imponible sobre la que paga intereses que los paga con emisión. Entonces, apaga ese motor de emisión, por eso en el mediano plazo el contado de la brecha debería bajar un poco más, ¿sí? En el mediano plazo. ¿Por qué? Porque ya apagaste otro motor de emisión. ¿Cuál es la contracara de esto? Bueno, los bancos en definitiva no operan con plata propia, sino con plata de los depositantes, ¿sí? Que estaban en pases, ahora están en instrumentos de corto plazo del Tesoro. Entonces, bueno, el Tesoro tiene que ir roleando esa deuda. Cuando vemos de lo poco que queda de pases, fíjense que la relación pases y base monetaria es muy parecida, es decir, los pesos que pagan intereses y los pesos que están en la calle que nosotros tenemos en la billetera son muy similares, son pocos. Y dentro de eso, solo el 41% es de bancos privados, ¿sí? El 60% de lo que quedan de pases es de bancos públicos, que la mayoría los tiene el Banco Nación, entonces son pesos que no van a ir a correr contra dólar. Pues no tienen la intención, porque el sector público tiene que afrontar gastos corrientes en pesos. Entonces, este es el primer gran paso para ir empezando a encarar una salida del cepo, porque tenés menores pesos que pueden fogonearte una corrida. Digo que es el primer gran paso porque es un hito, pero igualmente estamos aún un poco lejos del levantamiento completo del cepo. Porque el segundo tema es esto que menciona el presidente de el stock de puts. Los puts es básicamente un seguro que el Banco Central le dio a los bancos, donde le permitía a los bancos comprar deuda del tesoro y a cambio le daba un seguro de pago. Es decir, si el banco, o mejor dicho, si el mercado empezaba a priciar estrés y los precios de los bonos caen y en definitiva los depósitos privados están respaldados con esos bonos, el banco tiene un problema. Entonces, ¿qué hizo el Banco Central? Les dio un seguro de compra, que es, el banco se puede dar vuelta y le pide al central que le compre esos bonos. Entonces le da la liquidez inmediata. Eso es un factor de emisión. ¿Por cuánto? Por 3 puntos del PBI. ¿Sí? Dentro de esos hay algunos puts que se pueden ejercer libremente o no, pero bueno, en promedio son tres puntos del PBI. Es bastante plata. Que no está materializada, es un pasivo contingente, solo si te lo ejercen. Entonces, el segundo gran paso para poder seguir encarando esa salida del cepo va a ser
darle una solución a estos puts, es decir, una herramienta para que los bancos puedan estar tranquilos a nivel depósitos sin que le implique al Banco Central la emisión de 3 puntos del PBI de la noche a la mañana. Después, en términos de actividad, empezamos a ver, acá desde lo cromático, quiero que prestemos atención, empezamos a ver cierto piso, ¿sí? Lo que es la industria, que es el monitor de la izquierda, veíamos que de los 16 sectores que mapea el índice, en marzo los 16 cayeron, al igual que en diciembre. En abril solo cayeron 5. O sea, son más los que empiezan a rebotar, usando la analogía del presidente, es el rebote de gato muerto, ¿no? Es, bueno, tocaste piso, pero lo importante es que marcas un piso. El mayor riesgo de este programa era la recesión. Que la recesión está operando, opera para la desinflación y demás, pero cuando uno ve la caída de la actividad es muy aguda. Tiene la misma pendiente que en la crisis del 2002. ¿Sí? Entonces era, ¿dónde para esa pendiente? Bueno, vemos que más o menos en abril, entre abril y mayo, pudo haber estar marcando ese piso, permitiendo que no se convierta en un 2002. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a ver del lado derecho el monitor, es decir, los indicadores anticipados que trae mayo, bueno, todavía son pocos, están ahí en un mix, no termina hay algunos verdes, algunos rojos. Los primeros indicadores de recaudación están rojos, pero ahí quiero marcar una sutileza. Hay impuestos de créditos y débitos y de impuesto país que se difirieron los vencimientos para junio. ¿Por qué? Para tener un poco más de caja en junio, porque el Tesoro tiene que afrontar, estacionalmente, tiene que afrontar más gastos en junio, hay pago de aguinaldos y demás. Entonces dijeron, bueno, los vencimientos de algunos impuestos, en vez de mayo, pasémoslos a junio, ¿sí? Mismo le das un poco más de caja por algunas semanas a las empresas. Entonces eso es lo que implica ese color rojo en mayo en la recaudación de créditos y débitos, pero digo, eso más o menos debería estar suavizado. Entonces, la buena noticia es que la economía parecería estar tocando un cierto piso. Desde el lado de los ingresos, que no es menor, porque el 70% del PBI son salarios, es consumo, perdón, y el consumo está atado en los salarios, bueno, vemos que hubo un fuerte repunte en lo que fue abril, ¿sí? En abril los salarios crecieron entre 6 y 7% por arriba de la inflación. Lógicamente no van a revertir la caída de diciembre, ¿sí? Eso va a tomar al menos 12 meses más, ¿sí? Es decir, de ahora lo que podemos esperar es que los salarios le ganen 1 o 2 puntos a la inflación por mes, pero bueno, reconstruir eso va a tardar. Entonces, esto lo voy a conectar un poco con lo que es el tipo de cambio, ¿sí? Hoy, con este nivel de ingreso, ¿sí? Y esta recesión, probablemente no sea necesario un tipo de cambio tan alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque las exportaciones argentinas son relativamente inelásticas al tipo de cambio, ¿sí? Tenemos una oferta que tiende a ser más bien fija en el largo plazo. ¿Por qué? En gran parte también porque nosotros somos exportadores en gran parte de commodities, que el precio ya está fijado en dólares. No es que nosotros vendemos solamente servicios, entonces al devaluar, bueno, el costo ahora en pesos baja. ¿Sí? Las devaluaciones se buscan en Argentina para licuar costos, no tanto para mejorar exclusivamente precios. No digo que no, pero digo, es mixto la combinación. Y sobre todo las devaluaciones buscan contraer el ingreso nacional y que eso haga bajar la demanda de importaciones. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Es con este nivel de ingreso y de recesión. Probablemente hoy, ¿sí? Hoy, 13 de junio, no necesitas un tipo de cambio tan alto. El tema es cuando esto pegue la vuelta, ¿sí? Cuando empecemos a ver esta película, donde la actividad y el consumo vuelven a recuperarse, bueno, cuando tengas ese nivel de ingreso y actividad de vuelta, quizás sí necesites un poco más de competitividad cambiaria. Pero fíjense que estamos hablando que ese giro, esa vuelta, sucede hacia el cuarto trimestre de este año o incluso los primeros del año que viene. Entonces, me parece que para lo que es hoy, los próximos 3, 4, 6 meses, bueno, no veo un cambio radical en lo que es la dinámica de consumo y demás.
Después, en términos de inflación, mayo probablemente por debajo del 5%, mismo el ministro lo anticipó, pero empezamos a ver cierta, como se está volviendo algo pegajosa la inflación. ¿Por qué? Porque bueno, el riesgo es que rompa la inercia, ese piso del 4% mensual. Si vemos la inflación núcleo, este equipo hace algo bien, que es estar monitoreando la inflación núcleo de forma semanal, ¿sí? Eso es lo más importante porque va marcando el termómetro, ¿no?, en tiempo real de los precios. Empezamos a ver que lo que viene siendo finales de mayo y principios de junio, la inflación núcleo, bueno, está ahí coqueteando con acelerar levemente. Hubieron aumentos de precios regulados, entonces hay cierta asociación de que cuando un precio regulado sube mucho, tiene incidencia en la inflación núcleo. La inflación núcleo es básicamente los precios más libres, ¿sí? Sobre todo bienes. Eh, entonces, bueno, cuando tenés un ajuste fuerte de regulados, solés tener un poquito de impulso en la núcleo, después eso baja. Pero lo que quiero llegar con esto es que la inflación empezaría a mostrar cierto piso en el 4% mensual. Entonces, me parece que desde ese punto de vista, empezar a pensar qué instrumentos en pesos pueden rendir o cubrirse un poco más de ese piso de inflación puede estar bueno y es lo que vamos a ver a continuación. Desde lo fiscal, bueno, ya hemos visto que el ancla fiscal es innegociable y es algo que el gobierno hizo bien en aclarar desde el principio. El gasto primario más o menos se redujo un 30% y al menos es sostenible. Fíjense que el 84% del ajuste del gasto ya está incorporado, es decir, es sostenible. Al principio de año era el 36, entonces teníamos nuestras dudas de cuánto motosierra, cuánto licuación, cuánto de eso es sostenible. Por suerte, bueno, a través de DNU, a través de leyes, pero y otra parte a través de licuación, pero me parece que esto es algo que ya no nos estamos preguntando qué tanto el ajuste va a continuar y creo que eso es una muy buena noticia porque encamina a que Argentina resuelva de fondo de raíz los problemas que acarrea hace años. Y ya para ir cerrando un poco más en términos de activos, bueno, hemos visto que las últimas 2, 3 semanas eh, fueron un poco ásperas para Argentina. A nivel global, no fue unas semanas fáciles, principalmente porque el dato de empleo en Estados Unidos, digamos, o sea, hubo mayor creación de empleo de la que se esperaba. Recuerden que Estados Unidos está tratando de bajar una inflación del 3,5 anual, la que llevar a la zona de 2. Entonces, mantiene sus tasas de interés altas para lograr que la economía se enfríe y baje la inflación. ¿Cómo lo logra? Y bueno, necesita hacer que el mercado de empleo no traccione tanto, por eso que sea ese termómetro para ver que la economía se enfría. Bueno, le pasó lo opuesto. Pensaban que se iban a crear ciento y pico de miles de puestos, se crearon 200.000. Entonces, eso hizo que el mercado reajuste expectativas, la tasa de corto plazo de Estados Unidos estuvo subiendo las últimas semanas, y eso, lógicamente, le pega a los países emergentes. Entonces, en el gráfico de la derecha, si ven la línea azul, ese es el riesgo país promedio de los países latinoamericanos. Tuvo una suba. ¿Qué nos pasa a nosotros en Argentina? Lógicamente, no estamos exentos de eso porque somos Latinoamérica, somos emergentes, bastante que somos emergentes, por decirlo. Bueno, y sobre eso se carga el factor idiosincrático. ¿Qué es el factor idiosincrático? Lo que nos pasa acá, la vida política diaria. Entonces, cuando hace 1 o 2 semanas, el Congreso, diputados, convocó a sesiones, ¿sí?, de parte de la oposición y sancionaron una modificación a la movilidad jubilatoria, ¿sí?, para recomponerle aún más los saberes jubilatorios. Bueno, como eso atentaba levemente contra el programa fiscal, bueno, eso fue el puntapié para que los bonos argentinos se desplomen y pasemos de un riesgo país de 1.200 puntos, ¿sí?, a los 1.500 que ven en el gráfico. Buenas noticias es, hoy nos levantamos, la ley base fue aprobada en el Senado, ¿sí? Una vez saliendo del articulado y lo más relevante también fue aprobado,
se aprobaron las modificaciones en lo que es modernización laboral, que eso sí es un driver de crecimiento de mediano y largo plazo de la economía. Entonces, imagínense, 2 añitos sin cepo, con una modernización laboral ya en curso, Argentina puede retomar el sendero de crecimiento. Eso sí es muy importante. Entonces, creo que tuvimos este repunte del riesgo país, tanto por factor global como local, pero bueno, eso ahora quizás empieza a corregirse a poco, pero bueno, estamos partiendo de 1.500, 1.600 puntos básicos. Entonces, no exime que Argentina el año que viene tiene que pagar deuda, ¿sí? La deuda del año que viene, los vencimientos de 2025 entre capital e intereses son el doble de lo que pagamos este año. Entonces, vamos a tener que refinanciar deuda. Los organismos internacionales nos van a refinanciar probablemente, ¿sí? El tema es refinanciar lo privado, ¿sí? Y para esto necesitamos que el riesgo país caiga aún más y es un desafío lograr en 6 meses hacer eso, porque ya en enero del 25 tenemos que pagar deuda nuevamente. Y para ir cerrando, en línea con esto, que hablábamos de una inflación más reticente, el mercado ha priceado nuevamente su sendero de inflación. Vemos que de todos modos se mantiene cierta apreciación del tipo de cambio, ¿sí? Eso va a seguir vigente. Y por último, y con esto cierre, de acuerdo a lo que anunció ayer el secretario de Finanzas, hubo licitación de deuda, colocaban letras de corto plazo en pesos al 4,25% mensual, ¿sí? Fíjense que es este punto rojo. ¿Qué ilustra este gráfico? Es, en sus licitaciones de deuda, el Tesoro va a pagar más que la tasa de mercado. Entonces lo que está diciendo, y en su comunicado el secretario de Finanzas lo dijo, es, se terminó la época de tasa real negativa en Argentina. Que también es de cara a una eventual salida del cepo es importante, pero digo, estamos hablando de un 4% contra una inflación que también va a estar por ahí. Entonces no es que es súper positiva, con suerte cero, pero es mejor que los 10 que hemos vivido meses anteriores. ¿A qué vamos con esto? Es, bueno, si uno quiere buscar rendimiento, tiene que empezar a participar o buscan que uno participe de algunos instrumentos de corto plazo, en pesos, pero que deberían obtener un rendimiento levemente superior, incluso por encima de la tasa de crawling peg. Y para cerrar, bueno, entre lo que son distintos activos en pesos, en línea con lo que hablamos de una inflación más pegajosa, más en torno al 4 mensual, 4,5. Bueno, me parece que pagar una opción de cobertura de un bono SER, sobre todo lo que es primer trimestre o primer semestre del 2025, todavía muestra oportunidades de- de entrada, sí, a estos precios. Y después, si uno quiere compensar con algo de letras a tasa fija para garantizar un piso de nominalidad, bueno, me parece que hay algunas opciones ahí hasta el tercer trimestre de este año, sobre todo porque después hay que ir garantizando ese rollover, ese refinanciamiento de letras, así que eh, si bien puede tentar una tasa más larga de letras, también hay que ir refinanciando eso. Entonces se va armando un paredón que hay que seguirlo en la diaria. Entonces ahí soy un poco más cauto y me quedo con algo a 3 meses, una cosa así. Por mi parte, Pato, esto ha sido todo. Espero poder haber sido claro. Cualquier consulta nos las pueden hacer llegar por el chat. Mati, clarísimo, me quedo con cuatro ideas fuerzas. Dijiste que para los próximos meses capaz que un carry en pesos podría ser interesante, que la brecha del 45 parece que está en sus máximos. Esa es una de las grandes dudas que tenemos en el sector. Si la brecha no tiene para seguir corriendo, incluso un poco más. Eh, que tenés la sensación o tienen la sensación que el blend continuaría y lo fundamentaste bien. eh, y que no se estaría necesitando un tipo de cambio mucho más alto debido a la recesión que hay, por lo menos para transitar estos próximos meses. Y de cara al futuro, te preocupa un poco la refinanciación de la deuda de privados,
en dólares que tenemos para el 2025, ¿no? Es decir, la necesidad imperiosa de entrar de vuelta a la financiación internacional para poder cumplir eso. Exactamente. Estos cuatro David que fueron muy claros y te agradezco lo didáctico que sos porque nos ayuda a todos a entenderlo, muy piola. Pero ¿qué le dirías hoy para cerrar al productor que tiene un activo, que sabe manejar, que ya lo tiene prácticamente guardado, lo está terminando de cosechar con una cosecha difícil, climáticamente? Bueno, ya nos va a contar el Sebastián ahora cómo sigue la película, pero qué le podés recomendar de cara a lo mejor a una curva que están viendo, que no tiene demasiada tasa, ¿no? Que vale prácticamente lo mismo, una soja, y, y dónde poder resguardarse si se quieren cubrir ante una posible baja o un escenario que necesiten tomar de tengo que librar los campos, campo alquilado, tengo que vender y salir del campo, etcétera, etcétera. ¿Qué le podrías recomendar? Si tienen que hacer esa venta inminente, sí, daría. Me parece que, de vuelta, este esquema nos hace ir el horizonte es de 2, 3 meses, lamentablemente. Lo que yo puedo decir es, yo les mencioné que el tipo de cambio con este nivel de ingreso de recesión, bueno, lo puedes bancar, pero es una visión súper de corto plazo. También dice énfasis en que si la actividad pega la vuelta y se recompone, también te puede quedar corto, pero hasta que se recomponga van a pasar un par de meses. De acá si tengo que pensar a 30, 60 días, me cuesta pensar un cambio en el crawling peg. Entonces, creo que desde ese punto de vista, sí, si tengo que hacer pagos sobre todo en pesos, incluso si quizás me desprendo de algo de mercadería y la liquidez que quede la manejo en pesos. Obviamente, si lo vas a hacer en términos de plazos fijos o cada instrumentos bancarios, eh, me parece que va a pasar esto que mencionas, que te quedan las tasas muy a la par. Si vas con instrumentos de mercado, quizás le puedes sacar un poco más de margen. Ahí está justamente el pie que estaba esperando para decir que tenemos una familia de fondos que están rindiendo muy bien, es un chivo, pero bueno, es bueno pasarlo, tenemos una familia de fondos que cada asesor que tenemos experto los puede llevar a nuestros clientes y que vienen rindiendo muy bien. Dicho esto, le damos el pie a Seba para que nos transmita el panorama agro de lo que se viene. Mati, te liberamos. Cualquier pregunta te la hago llegar. Siguen abiertas las preguntas. Seguimos expectantes a las consultas que quieran. Estamos a disposición. Y Mati, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Gracias a ustedes, es un placer poder formar parte de estos eventos. Gracias a todos. Muchas gracias. Pez querido, Pato, buen día a todos. Mucha gente hoy, ¿eh? Muy bien, ¿eh? siempre acá, siempre hay una comunidad que nos sigue. No ¿Cómo te falle, amanecimos, no te cómo falle. amanecimos el 9 de julio? Muy bien, no se ve nada, no se ve ni a 2 metros, pero llovizna y niebla, pero bien, ¿eh? Muy bien. Divino para lo que queda de cosecha. Sí, exactamente. Bueno, tiranos una buena, Pez. Estamos acá queriendo cambiar el ánimo, generar buenas expectativas. ¿Eh? Danos un lindo pie para arrancar el día. Bueno, bueno. Vamos a tratar, ¿no? Vamos a tratar. Así que nada, vamos a hacer unos comentarios. Me voy a enganchar un minuto en la charla anterior. eh, para ver todo esto que está pasando y sobre todo los últimos, te diría, 20, 30 días, pasaron varias cosas, ¿no? Que fueron muy bien explicadas y algún cambio en lo que fue la economía argentina, por lo menos de los últimos días, en términos del riego país, en términos de la suba del contado con liqui, etcétera, etcétera. Y eso te pega finalmente en lo que es el sector agro, ¿no? Y te pega, digo, y te puede pegar bien y te puede pegar mal, de acuerdo a cómo lo analice cada uno. Es bastante contradictorio algunos gráficos. Y después te genera oportunidades, ¿no? Y oportunidades para mí muy de corto plazo. ¿Ah? Con lo Eso es lo que cual, le queremos transmitir a los clientes, las con lo cual oportunidades. hay que estar muy encima de los mercados en estos días, más allá de la macro, que después vamos a charlar un poquito, pero digo, bueno,
Todo el lío este que se armó en Argentina con todo lo que pasó, ¿no? Un lío más político que económico aparentemente, y que se podría ir solucionando, ¿no? Con las noticias de la aprobación de la ley, hizo que suba el contado con liqui. Acuérdense que el 20% del dólar exportador es contado con liqui, con lo cual, digo, si te sube el contado con liqui, tenés más peso. ¿Ah? Con lo cual, si tenés más pesos y lo dividís por el tipo de cambio oficial, que sigue con el IPEC del 2%, tenés más dólares oficiales, ¿no? Con lo cual, digo, desde ese punto de vista está bueno. ¿Ah? Entonces, hubo una devaluación de los dólares financieros, eso te generó un mayor poder de pago por parte de los exportadores en pesos, y eso te genera una suba de lo que es los granos en dólares oficiales, ¿no? Siempre hay que mirar en qué sube, ¿no? Entonces pasaste de una brecha del 4,5 al 9. Hablo de brecha entre lo que es el dólar exportación y el dólar oficial. ¿Ah? Ahora, si vamos a una normalización de la economía y si las buenas noticias políticas se transmiten una tranquilidad de lo que es la macro y el dólar financiero empieza a bajar un poco, digo, empezaba a perder precio, ¿no? Con lo cual, digo, ahí está la contradicción de que una buena noticia, obviamente, te puede traer una baja de ingresos, por lo cual hay que estar atento a eso, ¿no? Y después tiene algo muy raro esto también, que es siempre cómo miramos los granos, ¿no? Porque si nosotros miramos en dólares oficiales, y la brecha sube y del 4 pasa al 9, tenemos más dólares oficiales. ¿Ah? Con lo cual, intrasector, vos podés comprar más fertilizante, más glifosato, más insumo, te salen más baratas las labores. Intrasector, ¿por qué? Porque tenés más dólares oficiales y es lo que rige el sector. Ahora, cuando vos lo mirás en dólares de verdad, la cuenta es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque te suben los dólares financieros y los granos en dólares suben menos. ¿Ah? Es esta curva que está por acá, la soja en dólares bajó, pero vos la viste subir, ¿no? Depende cómo la mires, ¿no? Entonces, y con eso hay que ir mirando un poco las diferentes estrategias. Digo, finalmente, para cerrar esta parte, si vamos a una normalización de la economía y empieza a aflojar la volatilidad de los dólares financieros, acuérdense que los granos en Argentina, sobre todo la soja, porque el trigo y el maíz tienen fundamental propios locales que están distorsionados de lo que es el mercado real, tendría que bajar en dólares oficiales si esto se empieza a normalizar. ¿Tá? Primera cosa. Segunda, en el tema de las oportunidades, hubo un desarbitraje de tasas, ¿tá? Cosa que no pasaba desde el año pasado. Entonces, nada, te cambió la ecuación mientras había mucho ruido en Argentina. La semana pasada y la anterior hubo muy buenas oportunidades. Esta semana hubo algunas oportunidades y vamos a ver si la semana que viene siguen estando, ¿no? Esto es muy de corto plazo. ¿Y qué es un desarbitraje de tasas? Que por todo el lío que se armó, el dólar oficial, sobre todo mirado en el futuro, en el ROFEX, tomó una tasa de devaluación esperada que llegó hasta el 65%, ¿no? Hoy está más cerca del 55% y estaba hace un par de semanas en el 40, 42, 43, ¿no? A eso hay que agregarle la baja de la tasa, ¿no? que se vino dando, con lo cual hubo un desarbitraje. ¿Ah? Y eso es una oportunidad. ¿Por qué? Y este es un ejemplo, esta es una calculadora de tasas que después, si quieres, se las puedo mandar, no tengo problema. Decir, bueno, ¿cuánto vale la soja en noviembre? Vale $327, el tipo de cambio ayer fue en 1.130, son 370.000 pesos. ¿Ah? Entonces, si esos pesos los traigo a hoy con un descuento de cheque, yo le puse una tasa del 30, que es la mitad entre la CGR y las tasas bancarias que andan dando vuelta, para aquellos que no tengan soja, claro, cosa que terminaría el 30 de junio, la aberración de que el productor tiene que pagar más tasa por tener soja, terminaría a fin de mes. Pero bueno, finalmente transformás una soja de 2,85, 2,90 entre 116.000 pesos, que en dólares oficiales son 3,52. ¿Ah? Obviamente que esto es teórico, porque a esto hay que descontarle el gasto que te cobra el mercado por operarte esto,
pero igualmente uno puede vender la soja, la misma soja, no es que tiene que inventar soja, la misma soja que tiene en el campo, en vez de venderla hoy, la vende para adelante y la trae para hoy con algún descuento de cheque. Esa es la más fácil, lo que yo llamo el rulo. Y con eso puede, ¿no?, comprar insumos, o puede usarlo para lo que quiera, ¿no? Básicamente para tener mejores precios. Y después está el rulo del rulo, ¿no?, que es decir, bueno, vendo soja en el futuro, en noviembre, la traigo a hoy, y esos pesos, porque le creo al gobierno, yo le creo, ¿no? Los voté y les creo. La pongo al 4% con un Cronimpec del 2%, tengo un plazo fijo en dólares oficiales del 2%, y si se va a achicar la brecha por el contado con liqui, probablemente tenga cada vez más dólares de verdad. Es una apuesta, obviamente, y es para los fans de la libertad avanza, pero bueno, es un poco lo que ellos te dicen, ¿no? Si uno le cree al gobierno, es la estrategia que tendría que hacer, ¿no? Y así es para todos, y no quiero aburrirlos mucho con esto, pero digo, acá estuvo la plata de las últimas semanas, ¿no? Fíjense el trigo diciembre, que ahora bajó, y decís, bueno, che, estaba en 2.50, ahora está en 2.29, bueno, el rulo te da 2.50, ¿no? Después hay que descontarle los gastos, por ahí te da más cerca de 2.40, depende el uso del mercado, pero bueno, hay un desarbitraje de tasas, y esto hay que hacerlo ayer, ¿no? Porque cada día que pasa es peor, porque aparentemente se va a ir normalizando la situación, ¿no? Acá dejo esta parte, y los invito a analizar cada decisión que tomen con esta herramienta, porque es muchísima plata, y encima estamos en una conferencia del área que son especialistas en estos temas, con lo cual no hay excusas para no analizarlo. ¿Ah? Bien, vuelvo a la presentación. Vamos a meternos un poco en los mercados, vamos a arrancar por trigo. A ver, el trigo subió básicamente por un problema en Rusia, que todo el mundo está tratando de decir, bueno, terminó, no terminó, y si terminó, en qué grado de afectación terminó el trigo ruso, ¿no? Entonces las consultoras más importantes de Rusia arrancaron la campaña con 94, 93 millones de toneladas y hoy están en 80, 81. ¿Ah? O sea que Rusia perdió 12, 13, 14 palos. Acuérdense que Rusia es el mayor exportador mundial de trigo, exporta más de 50 palos. Entonces, si el mayor jugador de trigo del mundo tiene un problema, el mercado lo siente, y es lo que estuvo pasando, ¿no? Los últimos 2 años de trigo a nivel internacional no tuvimos buenos precios en líneas generales porque Rusia tuvo muy buenas producciones, ¿no? Arriba de 90 en los últimos 2 años, y acá estamos, ¿no? La producción de Rusia es 80, es 78, es un poco menos. Rusia tiene un trigo de invierno, que es el que se afectó, parte por la seca, parte por la helada. La seca terminó porque llovió. Se está reviendo qué pasó con la helada, a ver si hay algún kilo más ahí que se perdió, y después tiene una buena parte de trigo de primavera que se está sembrando ahora básicamente en Siberia. Son trigos que rinden muy poco, 1.500 kilos, pero no viene bien esa siembra tampoco, ¿no? Yo personalmente creo que acá le falta un poco de información al mercado, y que puede haber algún lío que todavía nos esté faltando ver. ¿Ah? Y después la otra que pasa, que comercialmente pasó estas últimas 2 semanas, ¿no? El trigo ruso lo manejan 3 compañías rusas, ¿no?, que son muy amigas probablemente, y tengan como principal accionista al presidente, a Putin. Y las últimas 2 o 3 licitaciones de Egipto y de Argelia salieron a licitar $20 por arriba de Bulgaria, de Francia y de algún otro país, ¿no? Con lo cual yo creo que está marcando la cancha como decir, bueno, tenemos menos trigo, no lo vamos a regalar, ¿no? Porque necesitamos vender el trigo para hacernos un diferencial de algunos dólares, porque somos un gobierno que nos gusta quedarnos con algunos dólares, y estamos dando esa señal, ¿tá? Pero veremos. Después está Ucrania, que lo agarró la seca también, ¿no? Se habla de 2 millones de toneladas menos de producción en Ucrania, veremos. Ahora está lloviendo, ha cambiado. Estos son un poco los mapas de clima y demás, que los voy a pasar medio
medio rápido. Después me voy a Europa. Europa es todo lo contrario, estuvo pasado de agua toda la campaña, con lo cual, fíjense, los trigos franceses están casi 25 puntos por debajo de lo que fue el año pasado. Se espera una caída de producción. Inglaterra también está bastante feo lo que son los trigos, con lo cual acá me parece que también falta algo de info de producción o de caída de producción y de calidad, porque no viene muy bien el año, ¿no? Y después está Brasil. Acuérdense que el 46% del trigo en Brasil se hace en Río Grande. Río Grande tuvo la peor inundación de su historia y creo que de la historia del mundo, ¿no? Porque se inundó todo el estado en forma importante. Y bueno, ahí la incógnita es cuánto de ese trigo se va a poder sembrar, cuánto no. Recordemos que todo lo que no se siembra y no se produce, Brasil lo compra y nosotros le vendemos a Brasil. Esperemos volver a ser un proveedor confiable. Generalmente el 40% del trigo argentino va para Brasil promedio en los últimos años, ¿no? Y hay alguna baja de estimación ya de alguna consultora que habla de menos de 8 millones de toneladas. Hoy sale CONAB, que ya bajó de abril a mayo, veremos qué sale en el informe de hoy, pero bueno, ahí hay una pérdida también de producción, ¿tá? Así que finalmente, obviamente que el trigo bajó, ¿no? Se pone muy técnico, está el mercado, hay mucha especulación, y acá siempre lo mismo, ¿no? De lo que son las estrategias. Digo, ¿dónde estás parado? Si no vendiste nada de trigo, tenés que vender. O sea, no me creas a mí que tengo el optimismo de que pueda haber un rebote. Olvídate lo que digo. ¿Por qué? Porque si no vendiste, tenés que vender, ¿tá? Tenés que cubrir lo que es el negocio. Ahora, si ya tenés una cobertura, si empezaste a vender y estás en un 25 o 30%, bueno, ya podés hacer cobertura más flexible, podés seguir avanzando, ahora Rodrigo nos va a contar qué hay para hacer, pero bueno, ya con una cierta tranquilidad, porque tenés parte de lo que es el financiero cubierto y podés esperar alguna noticia que pueda venir, ¿tá? Así que nada, eso con respecto a lo que son los precios. Si quieren, el USDA ayer no dijo nada, salvo que bajó un poquito la producción de Rusia. Argentina, en línea general, está muy bien en temas de humedad, pero hay algunas zonas que falta. Las precipitaciones estimadas para el próximo trimestre son por debajo de lo normal. Las próximas 2 semanas casi no hay agua. Me parece que acá puede haber algún ruido con el gran entusiasmo que tienen los productores por sembrar trigo, y yo me sumo. Y después se ha empeorado un poco la relación insumo-producto, básicamente porque bajó el trigo y subieron sobre todo los fertilizantes, ¿no? Subió el fósforo no subió afuera, subió en Argentina porque no hay, ¿tá? Hoy vi una estimación, o ayer, de una bolsa que habla de una área récord de trigo, de una producción récord. Bueno, yo no creo que haya todo el fósforo para ese récord, ojalá me equivoque. Y la urea tuvo una suba internacional, con lo cual empeoró un poco lo que es la relación con el último mes, ¿no? Y acá hago la salvedad, que si Caputo y el gobierno cumplen lo que prometieron, de que si aprueba la ley de base sacan 10 puntos del impuesto país, pensando en la gruesa, el fósforo tendría que bajar $60 y la urea tendría que bajar cerca de 40. ¿Ah? Así que bueno, te dejo, Rodrigo, con estrategia de trigo. Dale, Seba, buen día a todos. Voy a arrancar a proyectar estrategias de trigo, haciendo hincapié en lo que había dicho Seba hace un ratito, de que es gran momento de capturar estos precios, partiendo de que la charla anterior hablábamos de un trigo diciembre para esta posición de MTR en los 243, $244. Hoy vamos a ver que tuvo una caída más que considerable, así que volvemos a remarcar que nos parecen que son instrumentos más que necesarios a la hora de cubrir precios. Vamos a ver una compra de put y un sintético para trigo diciembre. Tengan en cuenta que, como bien mencionaba Pato, hay estrategias que se adaptan diferente para cada participante, así que no duden en trasladar su necesidad de cobertura y seguramente tengan un profesional atrás que les pueda dar una mano y se arme algo bien a necesidad. Arrancamos con la compra de put, un put 212, pagando una prima de $8.10, una volatilidad del 26%. Acá le estamos poniendo un piso a nuestra cobertura en los $203.90. Por supuesto que no tiene techo.
acá bien como mencionaba hace un ratito, estamos hablando de un futuro de trigo diciembre que ajustó ayer en 2.2950. Vamos a un put sintético, que es otra variable. Vendemos el futuro en 2.2950, comprando un call de 2.52 en $7.10, con una volatilidad del 25%. Acá le ponemos un piso en 222,40 y acompañamos el mercado en los 2.52 con nuestro call. Claramente, acá tenemos unas diferencias de $22.50. Esas son las dos estrategias para trigo, Seba. Podés continuar con maíz. Estás muteado. Ahí está. Ahí estamos, perfecto, perfecto. Ahí vamos a maíz entonces. Bien, vamos a maíz. Ahí está. Este fue el informe de Luda de ayer, que fue lo más aburrido que vi en los últimos años, porque la verdad que no cambió nada, ¿no? Como decía la propaganda, estás igual. No tocó un ápice de lo que fue el informe anterior, salvo algún cambio ahí menor en Ucrania. Pero bueno, digo, el maíz está un poco mezclado entre lo que queda de la campaña 23-24 y de las primeras ideas para la 24-25, ¿no? Y yo lo que vengo viendo en maíz es que los países importantes, productores de maíz, sobre todo exportadores de maíz, van a una producción menor o hicieron una producción menor, ¿no? Ahora lo vamos a ver en detalle, pero Argentina este año tiene una caída de producción severa y el año que viene va a ser bastante menos maíz, ¿no? Acá el UDA pone 51, bueno, creo que exagera un poco. Brasil ya sembró menos maíz este año, pasó de 130 millones de toneladas la campaña anterior a 110, 112 esta campaña, que empezó a cosechar ahora. Se espera que haya 127 la que viene, pero este es un maíz que en el 80% va a entrar en julio del 2025, con lo cual es una carrera larga. Estados Unidos sembró menos y Ucrania sembró menos, ¿no? Son los cuatro grandes del buen humor del maíz, los cuatro en esta o en la otra campaña siembran menos, ¿tá? Esto es un claro indicador muy diferente a lo que es la soja, ¿no? Volviendo un poco al informe de ayer y metiéndonos en Estados Unidos, hacemos lupa en lo que fue el stock final pensando en la campaña 24-25. No cambió el stock y lo que tiene, ¿no? el maíz en esta campaña, que hay mucho maíz en Estados Unidos todavía de la campaña 23-24, ¿no? Entonces veníamos de stock de 30-32 millones de toneladas, pasamos a 50 y vamos a 53, con lo cual eso te marca un poco la pesadez del mercado, si querés, internacional del maíz, porque sí, bueno, todo, ¿no? Recién le dije, todo el mundo siembra menos, pero ahora hay maíz dando vuelta, ¿no? Entonces el mercado está bastante tranquilo en lo que es el corto plazo. Y mirando para adelante, fíjense que Estados Unidos tiene que sacar casi 11.400 kilos, que es el rendimiento que le ponen, 11.360 kilos, que nunca lo sacaron, para tener un stock parecido a este, ¿no? Con lo cual el desafío de la producción de maíz en Estados Unidos es muy grande. Ahora nos vamos al campo, 90 y pico % del maíz sembrado, miramos el área de maíz este año y tenemos un 3% de área en sequía, ¿no? O sea, está casi en condiciones ideales, 74% entre bueno y excelente, y acá no hay muchas noticias positivas, por lo menos de corto plazo, ¿no? Así que tanto el maíz como la soja vienen en condiciones ideales, no hay muchas noticias alentadoras, por lo menos de corto. Recordemos que el mes clave de maíz es julio, para ponerlo en esos términos, que es donde florece toda esta cantidad de hectáreas que hacen, y bueno, ahí hay que ver las condiciones que se dan, tanto de lluvias como de temperatura, para empezar a definir un poco la producción final, ¿tá? Brasil lleva, según CONAB, el 7% del maíz de segunda o de safriña cosechado. Obviamente que el estado de Mato Grosso es el que más está avanzado. En líneas generales se están viendo rendimientos en Mato Grosso del Sur y Paraná, que son los otros dos estados que han arrancado por ahí un poquito por debajo de lo que se esperaba. Puede haber alguna sorpresa negativa
en lo que es producción de maíz. Ahora, el gran cambio que hubo en Brasil en estos días, que creo que Matías mostró un gráfico en la presentación anterior, es que hay una devaluación del real. Cada vez que Lula habla, el real se devalúa, y eso genera competitividad y genera ventas de esta campaña y de la campaña que viene, ¿no? Con lo cual, ahí estamos con lo que es la cosecha de Brasil. Y después lo que es Argentina, digo, seguimos la misma trampa, ¿no? El programa de exportación son 26 millones de toneladas. A nosotros las cuentas nos dan que hay 40, 42 millones de toneladas de producción, con lo cual, digo, si le sumás el programa de exportación al consumo interno, todo el maíz que se va a producir en Argentina está comprometido. Con lo cual, digo, el maíz está caro, está por arriba de lo que tendría que valer. Probablemente cuando empiece a entrar el maíz tardío de las zonas que tienen maíz, podemos ver algún par de semanas que afloje un poco, pero la tensión va a durar durante todo el año, ¿no? Me parece que va a haber una puja por el maíz, los que tienen maíz de buena calidad ni hablar, que te dé optimismo pensando en lo que es lo que queda de esta campaña de maíz, aquellos que tuvieron la suerte de cosechar, ¿no? Con la relación insumo-producto pasó exactamente lo mismo con el trigo, empeoró para el fósforo y para la urea también, para los fertilizantes. Yo no tomaría posiciones de insumos para la gruesa, salvo alguna oportunidad de glifosato, por el tema del impuesto país. Repito lo que dije hoy. Y después la otra que pasó, ¿no? Fíjense lo que son los valores en Chicago, que van de 179 a 190 para la campaña que viene. O sea, te está mostrando una luz al final del camino, y se está dando algo que tiene cierta lógica también, es que se empiezan a achicar los basis de la campaña pasada, ¿no? Cuando arrancó la campaña teníamos $20 de basic con Chicago, y hoy tenemos 6 o 7, ¿no? Con lo cual, de a poquito nos vamos poniendo cerca. Yo creo que el basic va a ir a 0, y bueno, soy bastante optimista con respecto a lo que es el maíz para la próxima campaña. Ahora, ¿Ves? sí, Te, perdón. te interrumpo un segundo. Para los que no vienen de este mundo y que están en esta charla, ¿les explicás brevemente aquello más basic? Bien, el basis es la diferencia en dólares de lo que vale el mercado de Chicago con lo que vale el mercado argentino, ¿tá? En este caso, ¿no? Puede ser un basis de otros mercados, pero a este basis me estoy refiriendo. Entonces yo lo que digo es que si la posición en Chicago vale 192 y en Argentina vale 185, el basis es de 7. Hay $7 de diferencia. Esa diferencia hace 25 días era 18, casi 20, ¿tá? Y se viene achicando. ¿Por qué? Porque las noticias que estamos viendo, ¿no?, de lo bueno que están los maíces, son noticias más bajistas para Chicago, pero acá hay una situación local que hace que el maíz no afloje, ¿no? Por eso se fortalecen los basis, ¿no? Se van achicando. Y me parece que estamos muy cerca de empezar a sacudirle con la de 2 caños al maíz del año que viene a aquellos que vayan a sembrar, ¿no? Me parece que estamos cerca porque 185, 190, a mí me parece que el maíz se pone divertido en términos de renta, y ahí me parece que hay que empezar a tomar las primeras decisiones, ¿tá? Te dejo, Rodrigo. Dale, vamos a ir con maíz. En este caso también tenemos dos estrategias, al igual que el trigo. Vamos a ver maíz diciembre y maíz abril. Comparado con el trigo, bien cortito, tuvo un rally un poco más alcista. Estamos hablando de unos 7, 8 dólares comparado a nuestra charla anterior. En el maíz diciembre tenemos un put sintético, perdón. Vendemos el futuro en $191, la posición diciembre, comprando el call de 204 en $7. Acá tenemos una volatilidad del 23,5, y esta estrategia nos deja un piso de venta en los 184, acompañando el mercado en los $204. Y tenemos diferencias máximas de $13. Para lo que es la posición abril,
20.25. Vendemos el futuro en los $185.50. Esta posición tuvo más o menos 4 o 5 dólares de suba comparado a la charla anterior. Compramos el call de 212 a una prima de $6.70, volatilidad del 24%. Ponemos un piso en los $178.80 y acompañamos el mercado desde la compra del call en los $200, $212. Esta estrategia nos deja diferencias máximas de $26.50. Esto es maíz. Te dejo, Seba, para terminar con soja. Dale, bárbaro. ¿Dónde estoy acá? Bueno, dijo Pato hoy cuando, cuando arrancamos, vamos a hacer la reunión para después del informe de Luda y no tengo mucho para contarle, ¿no? Así que, porque no dijo nada, absolutamente nada diferente, salvo algún cambio menor que ahora se lo voy a mostrar con respecto a lo que fue el informe anterior, ¿no? 0,00000, digo acá, digo, para recordar un poco dónde estamos parados con soja, es todo lo contrario para mí a lo que estamos viendo con maíz, ¿no? Primero, la producción argentina en 51 millones de toneladas para el año que viene. Yo creo que por primera vez en años lo veo que Luda se quedó corto. Me parece que en Argentina va a haber más producción, vamos a ver el rinde, ¿no? Obviamente, pues en un año niña, vamos a ver qué pasa con el rinde, pero Argentina va a crecer muy fuerte en área de soja, muy fuerte. ¿Tá? La caída del área de maíz va a ser muy grande y la mayoría de esa área va a ir a soja. ¿Tá? Después aparece Brasil, ¿no? 169 millones de toneladas, obviamente parecería un poco exagerado, pero le diría que 165 lo podrían tener tranquilamente. Brasil crece entre 1 millón y 1,5 millones de hectáreas todos los años, con lo cual va a ser por lo menos arriba de 46 millones de hectáreas el próximo año. Si tiene un rendimiento un poquito mejor que el de este, puede tener esa producción. Estados Unidos fue a más soja, con lo cual Argentina, Brasil, Estados Unidos, agréguenle a los vecinos del Mercosur. Si esto se cumple, ojalá que no, acá dice campaña 23-24, tiene que decir 24-25, me acabo de dar cuenta. Si esto se cumple, el total del mundo va a tener 422 millones de toneladas contra 395 de lo que es esta campaña, ¿ah? Que estamos terminando. O sea que, obviamente que mucho de esto es Excel, pero el mundo va a más soja. ¿Ah? Después hay que sembrarlo, tiene que llover, ¿ah? Etcétera, etcétera. Ahora, mínimo cambio de Luda, subió un poco el stock final para la campaña que viene, porque subió un poco el stock final de la campaña pasada. ¿Ah? ¿Y por qué subió el stock final? Básicamente, estas son las compras de China en Estados Unidos, y está, digo, bastante por debajo de lo que es un año normal, ¿no? China está comprando menos hojas en general y está comprando más en Brasil y menos en Estados Unidos, con lo cual está sobrando un poco de soja en Estados Unidos, por eso un poco la mala onda del mercado. ¿Tá? Y después el tema brasilero, digo, recién salió con AVE y dijo, sacó una estimación parecida a la anterior de 147, 148 millones de toneladas. Todavía nadie reflejó la pérdida en Río Grande, ¿no? Ni el UDA, ni CONAB, ni nadie. Y acuérdense que la última suba de la soja importante la tuvimos por el problema de inundación en Río Grande, ¿no? Pero bueno, parecería que ese hecho ya quedó medio tomado por el mercado y hoy estamos viendo, para no repetir mucho el mapa que les mostré del maíz en Estados Unidos, es el mismo mapa para la soja. La soja está al 85% sembrado, 70 y pico por ciento de bueno y excelente, con lo cual viene todo hecho un relojito. Obviamente que en algún momento va a haber volatilidad, esperemos que sea lo más rápido posible como para generar precio y poder tomar decisiones, sobre todo para la campaña que viene. Pero bueno, nada, en esta coyuntura
Le diría que no hay mucha noticia alcista, por lo menos de corto plazo, hasta que el clima americano nos empiece a dar alguna sorpresa, ¿no? Y finalmente, digo, olvídense de todo, ¿no? Y miren este gráfico como si fuera cualquier producto, ¿no? A los que entiendan o no entiendan, la soja vale hoy lo mismo que en noviembre. Entonces, no lo digo yo, no lo dicen, digo, el mercado te dice, ¿para qué va a guardar? Si no te voy a dar un premio por guardar. Eso te dice el mercado. ¿Ah? Con lo cual, no, uno puede decir, no, yo guardo porque soy alcista. Bueno, está bien. No necesitas guardar soja si sos alcista. Puedes vender hoy, agarrarte la plata, poner la tasa, comprarte un bono y comprar soja para adelante, comprar un call. Digo, nada, guardar soja con este gráfico es mucho más emocional que racional. Igualmente, el 90% de los productores van a guardar soja, con lo cual digo, no es una crítica, sino digo, es guardar pensando no en el negocio, sino en, bueno, en alguna cosa que puede pasar, ¿no? Que puede haber algún lío en Estados Unidos, que puede hacer que suba, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy el mercado te dice, salí, ¿no? El gobierno te dice, pasate a tasa, que te estoy dando una tasa por arriba de la devaluación, te da la oportunidad de venderla para adelante y traerla para hoy. Si te baja la brecha, o sea, la soja, el precio de la soja $300. ¿Por qué vale 3.25? Porque hay una diferencia del dólar exportador del 9%. A medida que eso se achique o vaya a cero en 2, 3, 5, 8 meses, perdés ese 9%, ¿no? Con lo cual, finalmente, para no aburrirlos, si se van a quedar con soja, por lo menos piensen en coberturas para adelante y los 320 y pico dólares que vale la soja, cubrirlo de alguna manera. No sé si son 328 oficiales, no sé qué son, pero hay que cubrirlo. Y pensando en la campaña que viene, es el precio que más me preocupa. La soja, no hay muchas operaciones para la campaña que viene, pero tendría que valer 2.90, 2.85, ese sería el FAS teórico. Tiene ahí algún premio, obviamente que falta mucho, pero si se cumple todas las cosas que les mostré de Luda y todas las producciones y el mundo tiene una buena producción, hoy son precios buenos, ¿no? Cuando lo llevaba a márgenes, los márgenes son bastante feos, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Yo empezaría a pensar y a buscar estrategia para soja el año que viene, mirando obviamente cómo está la situación de producción a nivel mundial y de stocks, que les mostré anteriormente. Así que bueno, te dejo, Rodrigo, para terminar con estrategia de soja. Dale, Seba. Agarro el guante que tiraste al principio, me parece que teniendo en cuenta que si puede haber una baja del impuesto país, más la producción que vamos a tener de acá en adelante, me parece que no es para nada despreciable aprovechar estos precios, teniendo en cuenta que, bueno, por lo menos la posición noviembre comparado con la charla anterior, tenemos una soja noviembre de 320 y pico dólares, parece buen valor. Vamos a ver estrategia de soja noviembre y de mayo 25, ya pensando en el año que viene. Soja noviembre, un put sintético, vendemos el futuro, acá como comentaba recién Seba de estos valores, en 327.50, comprando un call de 340, pagando una prima de 8 dólares con 50, tenemos una volatilidad del 17,5, acá ponemos un piso en los 319 dólares y acompañamos en los 340. Tenemos diferencias máximas de 12 dólares con 50. Y viendo lo que es soja nueva, ya mayo 25, también un sintético. Acá no se movió mucho el precio futuro, estábamos en los 300, 301 en la charla anterior, ahora estamos en 303. Vendemos el futuro en 303 dólares, comprando un call de 332 en 7 dólares con 50, una volatilidad del 15,5. Acá le ponemos un piso en los 292.50 y acompañamos a partir de los 332 dólares. Y tenemos diferencias máximas de 29 dólares. Esto fue todo de estrategias. Te dejo, Pato.
Bueno, fantástico. Muchísimas gracias. Nos pasamos del objetivo unos minutos, pero creo que valió la pena, que realmente era muy, muy rico todo el comentario que estamos recibiendo de parte de ambos panelistas. Seba, como resumen, el trigo está tenso, todavía falta mucho camino por verse, hay que ver cuánto termina realmente teniendo el Mar Negro para poder exportar y qué conflicto nos va a sorprender en lo que queda del año y del verano para ver si ese trigo puede o no fluir. En definitiva, hoy los valores parecen atractivos, de cara a la cosecha también. Están pagando lo que pueden pagar o lo que parecería que las paridades FOB que empezamos a ver esta semana por primera vez en los reportes están tirando toda la carne al asador, pero puede haber todavía mucha agua que corra por debajo del puente y eso genera alguna que otra expectativa. Eh, Tema fertilizantes, fuiste claro, esperar, por lo menos para la gruesa. Hay que ver si sacan el impuesto a país, cuánto debería caer, urea $40, fósforo 60, eh, siempre teniendo en cuenta que la política permita que haya importaciones, ¿no? Es decir, nunca somos terminantes. El maíz es capaz que tu caballito de batalla, donde le tenés más expectativa, más fichas. El pase en el mercado a término también así lo marca. Eh, la sábana es corta, pareciera que este año y el que viene la sábana va a ser corta, salvo que el clima genere alguna incertidumbre. Recién nos hacían una pregunta y nos consultaban cómo estás viendo o qué noticias tenés del clima para julio en Estados Unidos, si eso puede llegar a generar que haya alguna tensión desde lo climático, ¿no? Para el maíz en Estados Unidos, para la floración, si tenés alguna noticia al respecto. No, no he visto, los pronósticos que he visto son pronósticos normales, de lluvias y temperaturas normales. Lo que pasa que Perfecto. digo, el pronóstico me parece que más allá de una semana, 15 días, que tiene 70% de probabilidad de ocurrencia, a 2 meses debe tener un 20% o 30% de máximo de acierto, ¿no? Pero bueno, la verdad que viene todo muy, ¿no? Como si uno lo Sí. quisiera escribir, así viene la producción americana, pero recién arranca, ¿no? La carrera es larga, los fondos están de soja y maíz están un poco vendidos, con lo cual digo, siempre algún run run hay, ¿no? Por lo menos de rumores, de- de algún mapa que muestre alguna semana de calor. Generalmente se Todos dan los esas años, oportunidades. ¿Eh? todos los años alguna tensión hay. Lo que hay que tener claro es que si la foto viene tan buena, las tensiones son para aprovecharlas, ¿no? Y con respecto a la soja, lo que vemos es que aparentemente abunda la producción. Hoy los valores que estamos viendo están muy parecidos al límite de lo que pueden pagar y la curva del futuro no está marcando un pase atractivo como para decir retengo o no retengo. Eh, y acá es donde nosotros podemos contribuir a ayudar a tomar coberturas, acompañar a los clientes que quieran, de la mano de Rodrigo y todo su equipo, para que puedan aprovechar estos valores y en función de eso poner pisos o vender y tomar alguna cobertura a la suba en caso de que el mercado así lo vaya a hacer. Seba, te consulto, vos que sos un gran conocedor de China, que fuiste varias veces, que tenés mucho contacto. Esta política de China de ir a la autosuficiencia alimentaria, ¿cuán viable lo es? Hace ruido y la verdad que son noticias que vemos que a Estados Unidos lo están afectando, ¿no? En la ralentización de sus ventas a China y lo que eso genera en los stocks, cómo le atrasa su cadena de abastecimiento y demás. Es un verso, o sea, que China se pueda producir su propio alimento es un verso porque la producción de China está estancada o va para abajo, ¿no? Básicamente por crecimiento demográfico y aparte la curva de demanda es mucho más fuerte que la curva de oferta, con lo cual está muy lejos de eso.
está muy lejos. Buenas noticias para los productores. Inclusive hay una buena noticia para Argentina también, que ahora se abrieron el mercado de trigo, con lo cual le vamos a exportar trigo a China. Había gente muy optimista, ¿no? Con esto, ¿no? Le vamos a vender 6 palos de trigo a China, qué sé yo. Digo, los chinos son chinos, o sea, te van a comprar, todo muy lindo, te van a comprar un par de barcos para generar la relación y demás, pero después van a comprar lo más barato posible en el lugar más recóndito del mundo donde lo encuentren, ¿no? Pero bueno, una buena noticia que se abra que se abra un nuevo mercado. ¿Ah? Pero bueno, lo que se ve en China, que está, digo, que la curva de crecimiento es menor, no las famosas tasas chinas, están bastante más tranquila y siempre una política de evitar a Estados Unidos, eso sí se está viendo, ¿no? Tratan de comprarle lo menos posible a los gringos y bueno, y por eso están muy cercanos a lo que es el mercado brasilero, sobre todo, ¿no? Que es el gran ganador de estas noticias de China. Bueno, muchísimas gracias, muy instructivo. Para tratar de terminar lo más parecido a una fecha, a una hora posible, cortamos acá, quedamos abiertos a las preguntas. Ahí, Seba, alguno estaba pidiendo tu calculadora que mostraste, que ha gustado, así que si después la podemos compartir, encantado. Desde la comunidad Alaria, les volvemos a reiterar, estamos a disposición, somos un equipo enorme, tratamos de integrar el negocio agropecuario desde acercar al mercado de capitales para una financiación hasta el corretaje, las coberturas, la colocación de los excedentes o cubrir los resultantes de la cosecha. Así que estamos a su disposición, nos encanta que nos pregunten, la pregunta no nos compromete a nada. Estas charlas, insisto, son siempre generales. Hay un zapato para cada cliente, hay una medida para cada cliente. Así que estamos muy contentos, nos encanta dar servicio y vivimos de eso. Así que estamos dispuestos a que nos llamen, nos pregunten, charlemos, busquemos la vuelta. Hay una red de comerciales muy grande a su disposición. Úsenla, que estamos para eso. Seba, muchísimas gracias una vez más. Te comprometo para el mes que viene que el informe es más atractivo. Tenemos revisión trimestral de área, revisión trimestral de stock. En algún momento esa divergencia que hay entre lo que dice Luzda, lo que dice la CONAB, se va a ir achicando. Vamos a ir teniendo novedades. La política contribuirá también a tener alguna idea un poco más clara de este panorama, así que bienvenido sea. Bueno, muchas gracias por la invitación, Pato, Rodrigo, y saludo a toda la gente. A Muchísimas gracias disposición. como siempre a Rodrigo, a Panchi, a Laila que están acá colaborando para que todo salga bien y a todos los clientes que nos están acompañando. Gracias. Chao muchachos.